Estábamos conversando en el segmento anterior, señor José Agustín, de todas las proyecciones que tiene el agro y todo lo que es la agricultura y todo lo que es el campo venezolano y cómo iba a tratar el gobierno nacional de convertir esas proyecciones en realidades. Pero sin embargo hay un problema al cual no se le puede dar la espalda y lo tocábamos tras las cámaras, que era el hecho del contrabando. ¿Cómo está afectando el contrabando, siendo que una de las fronteras más grandes que tiene Venezuela, después de la colombo-venezolana, es precisamente la parte también colombo-venezolana de los llanos por el estado Apure? Sí, una frontera inmensa, más de 2.500 kilómetros de frontera viva. Y el contrabando en algunas zonas del país, al igual que otras formas de vida, se han hecho unas culturas. Y las culturas, por supuesto que llevan componentes ancestrales de muchos años, son difíciles de romperlas, ¿no? Entonces yo he venido planteando que el contrabando no es, combatir el contrabando, derrotar el contrabando, no es una tarea exclusivamente militar, ni una tarea exclusivamente policial, ni una tarea tampoco exclusivamente del Estado, sino es una tarea donde tiene que participar el concepto de desarrollo integral de la nación y donde el tema de producción y el tema de productividad, bueno, es vital. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en Venezuela una producción plena, si nosotros estamos repletos de producción nacional, si nosotros tenemos precios actuales, tenemos precios modernos, tenemos precios adaptados a la economía, bueno, ¿y qué necesidad tiene un venezolano de andar saltando ilegalmente una frontera para introducir un artículo comercial a Colombia que no le va a dar ninguna rentabilidad económica? Entonces ese es un punto, por eso digo que es un asunto de carácter integral donde participan las fuerzas del Estado y por supuesto las fuerzas productivas. Es decir, nosotros tenemos que trabajar durísimo para que el mercado venezolano sea atractivo en todos sus órdenes y no sea más atractivo para los venezolanos un mercado internacional. ¿Por qué? Porque a la larga entonces uno escucha cuando la gente dice, mira, es que si vamos a Cúcuta, si vamos a Bogotá, si vamos a cualquier parte de Colombia, encontramos harina precocida, encontramos productos venezolanos, encontramos azúcar venezolana, pasta venezolana, y por aquí no conseguimos a veces. Entonces, ese desfase, eso hay que corregirlo, y una de las formas de corregirlo, a mi juicio, es a punta de producción nacional. Exactamente, por aquello también que la inflación debe corregirse a punta de producción. Esa es otra, la inflación. Ahora, si nosotros, por ejemplo, fuésemos un desierto, que no tuviésemos tierra, no tuviésemos agua, no tuviésemos profesionales. Aquí nosotros tenemos más de 120.000 agrotécnicos de nuestras escuelas y nuestras universidades. Si nosotros estuviésemos tirando flechas, si nosotros estuviésemos en Guayuco, ok, también no tenemos posibilidades. Entonces, ¿quién es la culpa? Entonces, hay que hacer, que nosotros lo hemos venido planteando siempre, nosotros estamos haciendo un modelo de producción que significa que en pequeñas parcelas nosotros podemos a producir. Es decir, los niveles de producción ahorita de leche por vaca son 4 litros por vaca por día. Nosotros estamos, 4 litros. 4 litros. Nosotros, eso es muy pequeño. Sí, sí. Nosotros estamos haciendo un trabajo que es sustentable, lo estamos haciendo, no es un plan, no es un proyecto, no es un programa, no es un sueño, que lo estamos haciendo donde pasamos de 4 litros a 10 litros. Con riego masivo, con cercas eléctricas, con buen manejo y buen plan sanitario. ¿Qué aspiramos nosotros? Que eso se convierta en una política pública. Nosotros no reclamamos ni siquiera derecho de autor, sino que eso lo asume el Estado y se convierta en una política pública y se desparrame por todas partes de Venezuela, y en un tiempo de 3, 4 años nosotros, pero seguro, que estamos en condiciones de producir los 10 millones de litros que necesitamos todos los días los venezolanos. Señor José Agustín, tenemos la interacción del público a través de nuestro Twitter, @primerapágina. Y Carolina está precisamente con estas preguntas. Adelante, Carolina, estamos contigo. Así es, Walfredo. Señor Campos, muchísimas preguntas, así que les solicito respuestas muy cortas. La primera participación es la de Basta de Petróleo, que dice: justificar la escasez de carnes por incremento de la población, eso solo evidencia la falta de planificación. ¿Hay falta de planificación? Bueno, fíjense, un crecimiento muy importante, 70% de producción de la carne, producción nacional, de los productores internos, son unos niveles de producción aceptables en cualquier país del mundo, y lo estamos haciendo nosotros los venezolanos. Jesús Eduardo Jaime nos dice: en el estado Lara, específicamente en Cabudare, las carnicerías fijan sus precios de carne y pollo como ellos quieren y nadie hace absolutamente nada. ¿Ha recibido denuncias sobre esto?
Mire, en concreto, ahorita no hemos recibido denuncias, pero están los organismos correspondientes haciendo la revisión de los precios, que deben ser precios actuales, modernos, y en donde ni arruine al productor ni al comerciante, pero tampoco sea que para que la gente tenga las mandíbulas siempre abiertas buscando ganancia, ganancia y más ganancia. Hay otra participación del público. Luis González nos dice, el presidente de Confagán, usted le dice a los venezolanos que sigan llevando sol en las colas por leche hasta diciembre. ¿Eso quiso decir con su mensaje? No, de ninguna manera. Yo lo que digo es que nosotros, a punta de producción nacional, y tenemos prueba para demostrarlo, podemos producir toda la leche que consumimos. Espíritu Sur nos dice 10 millones de hectáreas expropiadas y abandonadas. Los productores agropecuarios están pasando la peor crisis. ¿Está pasando la peor crisis el sector? Mire, el sector agropecuario venezolano, yo tengo que decirlo con responsabilidad también, no está quebrado. Si estuviese quebrado, se hubiese producido un desplazamiento humano, estuvieran nuestros campos abandonados, y eso no es así. Ahora, el tema de las expropiaciones, yo creo que sí ha llegado el momento de revisarlas. Bien, a propósito de toda esta circunstancia y problemática y realidad que se está viviendo en el agro venezolano, no hemos tocado el tema de los dólares, las divisas. Sabemos que el agro no solamente funciona con la semilla y vamos a poner a engordar la vaquita o la ovejita. Se necesitan insumos para comprar maquinaria, para comprar fertilizantes, para comprar tecnología. ¿Están recibiendo de parte del gobierno venezolano todas estas divisas tan necesarias? Bueno, fíjese, buena parte de la materia prima venezolana es importada. Buena parte de los componentes de las medicinas veterinarias, la maquinaria agrícola, por supuesto, los insumos, los repuestos, buena parte de ello es importada. Y con los cambios macroeconómicos que ha hecho el gobierno en los últimos días a través del SICAC 2, por ejemplo, ya he recibido suficientes elementos de los industriales y de los productores, de los importadores, que ha venido fluyendo en este momento la asignación de divisas. Entonces nosotros esperamos que en los próximos días se empiecen a ver los resultados concretos, pero sí hay buenas noticias. Excelente. Le pregunto lo siguiente, una de las interrogantes más común que la gente se hace en la calle es precisamente el hecho de si están regulados o si tiene tan bajos costos de producción, X o Y, producto agropecuario, ¿por qué se incrementa hasta en 4 veces cuando llega al público? Esa sinceración de precios, ¿en qué se basa? ¿Cómo está haciendo y si está apuntando al beneficio tanto de la persona que está en el agro produciendo como del consumidor? Muy interesante la pregunta, porque nosotros tenemos unos niveles de especulación por parte de un agrocomercio que tiene a los productores agropecuarios venezolanos, tanto vegetales como animales, como pecuarios, los tiene contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque se ha venido produciendo un aumento discrecional de precio alrededor de todos los insumos para producir. Por ejemplo, un kilo de alimento, un saco de alimento concentrado ya está más de 350 bolívares. Un disco de rastra vale más de 1.000 bolívares, más de 1 millón de bolívares de los viejos. Un tractor, bueno, en este momento muy difícil conseguir un tractor en Venezuela. Un camión, que es un caballo de batalla, el popular 350, bueno, eso antes, hace 3 años, costaba 500.000, ahorita más de 1.000. Más la lista para hacerla. Ahí no se consigue. Entonces, todo eso hace que la especulación tenga a los productores agropecuarios contra la espada y la pared. Y otra cosa es que nosotros, los productores agropecuarios, tenemos que calarnos esos precios, porque como bien usted lo apuntaba, tener ganado no significa, bueno, tener unas vaquitas ahí comiendo monte o comiendo piedra. Nosotros a las vacas las agarramos, las bañamos, les damos melaza, le matamos los gusanos, le matamos las moscas, les ponemos sales, les ponemos minerales, las vacunamos. Bueno, nosotros lo único que no hacemos con las vacas es que no las llevamos a la escuela. Entonces tenemos que calarnos toda esa especulación, porque si no, no hay ganadería, sino lo que hay es chatarra. Entonces, con toda esta nueva legislación que han venido saliendo, nosotros aspiramos que se sinceren las estructuras de costo, y en base a esa estructura de costo, cada sector tenga una ganancia, una rentabilidad racional, como debe ser en todo sector productivo. Tenemos más interacción del público a través de nuestro Twitter, @primerapágina. Estamos contigo, Carolina. Así es, muchísima interacción. Y comenzamos con el señor William Muscus en esta parte, que dice: en la cuarta, la agricultura y la ganadería mejoraron. Ella considera, William, que ustedes la destruyeron y que por favor muestre cifras comparativas, señor Campos. Bueno, fíjese, muy interesante lo de la cifra. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno, aquí se sembraban 700.000 hectáreas.
Hoy se están planificando casi 3 millones de hectáreas. Cuando el presidente Chávez llega al gobierno, el kilo de la carne a Puerto Corral valía 400 bolívares el kilo y no había demanda porque nadie comía carne. Y cuando el presidente Chávez llega al gobierno, el litro de leche a Puerto Corral valía R$1.50, el popular R$1.50. Bueno, y casi nadie consumía leche, se consumían 45 litros por persona por año, estamos consumiendo más de 90 litros por persona por año, y el kilo de carne a Puerto Corral para el sector productivo hoy está sobre los 25 bolívares, y el litro de leche a Puerta de Corral para los productores está a más de 13 bolívares el litro, es decir, un sector productivo que se ha venido estimulando. En el último año, el gobierno del doctor Caldera, las tasas de intereses para el sector agrícola eran de 50%, capitalizando intereses cada 3 meses, llegando los intereses al 120%. Hoy, lo que significa que no había agricultura en Venezuela, porque no hay ninguna actividad económica lícita que resista unas tasas de intereses de ese tamaño. Hoy las tasas de intereses para el sector agrícola son 13% en la banca pública y 4 o 6% en la banca, 13% en la banca privada y 4 o 6% en la banca pública. Estos son medidas estructurales que se han corregido y que entusiasman a todo el sector productivo, y es donde yo digo que no se ha producido un desplazamiento humano del campo venezolano. Bien, nosotros ya para finalizar esta conversación que hemos planteado con usted, nos gustaría saber desde su óptica y brevemente, porque nos quedan apenas unos segundos, ¿cuál es el futuro del agro venezolano? Bueno, inmenso. Yo el futuro lo veo inmenso. ¿Y por qué lo veo inmenso? Porque tenemos las tierras fértiles como en muy pocas partes del mundo. Tenemos los hombres y las mujeres de trabajo que están trabajando y dispuestos a trabajar. Tenemos el agua. Tenemos los agrotécnicos. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta ciencia y tecnología aplicada que tenemos que traer. Nos falta una buena genética que tenemos que traer también. Y necesitamos hacer, y en esta época de diálogo, cuando hay que romper la polarización para que el protagonismo no lo tenga la agenda política, sino que lo tenga también la agenda económica, la agenda social, necesitamos hacer unas políticas públicas que incorporen a todos los sectores productivos, aumentar la producción y aumentar la producción nacional, la productividad y la producción nacional. Ese es el camino de los venezolanos, y los venezolanos tenemos tremendas condiciones para hacer de esta parte del mundo una potencia económica en esta parte del continente.